Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la parte 2 del módulo de capacitación e-learning Legrand de infraestructura digital con enfoque en productos o en sistemas POE. Mi nombre es María del Pilar Galeano y soy Business Manager en el grupo Legrand Chile. Y desde ya te invito a que continúes con nosotros, no solo en la parte 2, sino en la parte 3, para que sigas ampliando tus conocimientos en esta tecnología que llegó para quedarse y tener un impacto real en las redes de comunicación IP. En este segundo segmento vamos a ver algunos de esos errorcillos que nos pueden ocurrir a la hora de realizar una instalación POE. Y de allí saldrán algunas recomendaciones que son muy importantes tener presente para evitarlos. Vamos a ver qué nos dice el mundo de los estándares internacionales. Vamos a hacer un enfoque en lo que es la IEEE 802.3 y también vamos a ver algunas de las aplicaciones POE que pueden ser muy interesantes, particularmente para los edificios comerciales. Bueno, hemos dicho que los sistemas POE hacen parte de lo que es el mundo del IoT o del Internet de las Cosas, que es una tecnología que llegó para quedarse. Vimos que tenía una serie de beneficios en instalación, en seguridad, en flexibilidad, en tiempo. Pero bueno, viene la pregunta del millón: ¿por qué si es un sistema tan seguro, tan flexible, tan sencillo, se pueden presentar daños en los equipos o en las instalaciones, o incluso porque sencillamente algunas veces no funciona? Entonces, aquí algunos de los puntos a tener en cuenta. El primero es que quizás el uso de los equipos que no están certificados POE. Y para comprender mejor esto, es mejor saber cómo funciona realmente un canal completo de infraestructura digital POE. Recordemos que al estar dentro de la red de comunicaciones está gobernado por lo que son las buenas prácticas de uso del cableado estructurado. Entonces vemos que desde el punto de inyección o el punto de energía, que es la fuente de poder o PSE, hasta el último punto de dispositivo debe estar contenido dentro de un canal de 100 metros. Entonces tenemos dos objetivos que son importantes. El primero, que es el dispositivo a conectar, y mi fuente de poder. ¿Qué es lo que sucede? Que yo, al conectarme, lo que hago es que este dispositivo envía una señal de permiso al switch, o bien pudiese enviar la misma señal de permiso a un inyector POE en caso de que el switch no sea POE. Entonces aquí el PSE o la fuente de poder pasaría a ser el inyector. Sin embargo, el canal completo desde el switch hasta el punto último, que es el dispositivo, debe ser igualmente de 100 metros. Entonces continuamos acá en la parte de arriba. Este dispositivo va a enviar una señal de permiso, una solicitud, que va a viajar hasta el switch o hasta el inyector. Aquí tiene que esperar a que el PSE dé el permiso, envía el permiso, entonces yo ya puedo energizar este dispositivo. Entonces ya queda listo, queda energizado. Como vemos, es un sistema muy seguro. Si el PSE no da el permiso, sencillamente significa que es un dispositivo que o bien no está pensado o no está hecho con tecnología POE, o no corresponde al ecosistema de equipos aprobados por el PSE. Eso pudiese también llegar a suceder. Por otro lado, también se puede presentar que si se desconecta, el PSE va a notificar que este dispositivo OPD se desconectó. Si no hay una acción inmediata o por un tiempo, lo que hace el PSE es que deshabilita la potencia del puerto y solo queda funcionando como datos. Es decir, que si yo llego a tener algún tipo de desconexión por falla o por no falla, sino sencillamente una desconexión accidental, el switch POE o el inyector POE va a dejar de entregar potencia, es decir, que va a quedar desenergizado el dispositivo final. Entonces eso también se puede presentar, y por eso es que quizás algunos dispositivos
no funcionan porque sencillamente no están pensados para ser parte de una infraestructura PoE. Un segundo punto que puede ser altamente crítico es que los RJ45 no sean certificados PoE. Y aquí se nos va a presentar un fenómeno que es muy importante, que son pequeños arcos eléctricos que se conocen como spark gaps. Estos spark gaps o microarcos eléctricos normalmente no se presentan tanto al conectar porque, como vimos en diapositiva anterior, el dispositivo tiene que pedir permiso para poder energizarse. Lo que sí puede suceder es que se genere cuando hay una desconexión y después consecutivamente otra conexión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Al desconectar un dispositivo alimentado de un canal de cableado habilitado para PoE o desconectar un elemento de un canal PoE activo, se presenta una situación que es particular, porque cuando se desconecta el jack del plug mientras se transmite, la energía puede producir la posibilidad de que haya un pequeño arco entre los dos contactos, aquí en este punto, del jack macho y del jack hembra. Esto ocurre internamente en el enchufe acoplado, no crea problemas de seguridad. Sin embargo, la preocupación es que los arcos pueden dañar la toma y el conector, lo que podría afectar los datos futuros o la capacidad de transmisión de energía de una conexión. Los arcos pueden causar erosión. Una erosión lo suficientemente grave de las superficies de recubrimiento del contacto puede causar la degradación del rendimiento durante la vida útil del conector. Entonces, aquí se ve, todo esto ocurre a nivel interno, no es visible. Aquí vemos algunos de los contactos cuando se empiezan a erosionar. Entonces, al presentar ese desgaste, los conectores bajo carga PoE empiezan a perder la facilidad de conexionado y obviamente pérdida de datos y claramente puntos de calentamiento. Entonces, de allí la importancia de que los RJ45 sean certificados PoE, y vamos a ver más adelante que hay diferentes niveles de PoE. Entonces, podemos tener niveles de PoE hasta de 100 watts, pero quizás no tenemos el RJ45 certificado hasta 100 watts, sino probablemente hasta 16 watts. Entonces no va a ser suficiente el nivel de tracción y el nivel de material para evitar ese tipo de erosionado. Recordemos que una red PoE convierte los equipos eléctricos conectados, también la red digital, en equipos portables. De allí la importancia del sentido de la certificación. El siguiente es que se utilicen switches que no son certificados PoE o en su defecto que no se utilice el inyector. Ya vimos que tenemos dos opciones de energizar sobre la red Ethernet, que es o bien por un inyector conectado al switch o bien que el switch sea PoE. Otro error que pareciera que no fuera a suceder, pero ya lo hemos tenido que ver, es que sobre una red de cableado estructurado de infraestructura digital conectan equipos que no son PoE, por decir algunas cámaras. Esto es un ejemplo real lo que les estoy diciendo. Conectaron unas cámaras de seguridad que no son PoE, sino que tenían su punto de red de energía normal a 220 y el punto de comunicaciones. Todo lo conectaron a la red de comunicaciones y le hicieron pasar 220 volts. Entonces, evidentemente, el cable Ethernet, el canal Ethernet, no está preparado para esos niveles de tensión. Recordemos que es capaz máximo de soportar, o normalmente trabaja máximo 50 volts. Entonces, para que lo tenga por favor muy presente con las buenas prácticas. Los niveles de potencia. Habíamos dicho cuando vimos el tema de los spark gaps que hay diferentes niveles o diferentes tipos de clasificación PoE que hay que tener muy presente, porque no es lo mismo tener un equipo tipo 1 o nivel 1 que tipo 4, lo vamos a ver más adelante. Entonces de ahí es mejor enfocarnos en las buenas prácticas. De aquí que entramos al mundo de la IEEE, que gobierna y define todas las aplicaciones de Ethernet, particularmente su estándar 802.3 que incluye PoE.
Están las aplicaciones POE general de la ANSI TIA 568 y la ISO IS 11801. Entonces, también vamos a ver que se considera el impacto energético POE el ensamblar o actualizar normas y prácticas de cableado. Aquí es donde entra a intervenir la TSB 184-A o la TIA o la ISO ISTR 29125, que también proporcionan información adicional de cómo agilizar una instalación. Entonces, ya vimos que quien gobierna es la IEEE, todo lo que tenga que ver con el mundo del Internet. Entonces, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de POE, POE Plus, POE Plus Plus, y en POE Plus Plus vamos a encontrar nivel 3 y nivel 4. Entonces, en el nivel 1 encontramos que se refiere a la IEEE 802.3 AF, que me dice que voy a tener dos pares trenzados energizados, que voy a tener una máxima corriente directa de 350 mA, que la máxima potencia liberada por el PSE es de 15.4 watts y que la mínima potencia requerida por el dispositivo PD es de 12,95. A su vez, el nivel 2 vamos a tener energizados dos pares, vamos a tener un máximo de 600 mA, una máxima potencia en la PSE de 30 watts y una mínima requerida en el dispositivo de 25.5. En la IEEE 802.3 BT voy a tener dos niveles, nivel 3, en el cual puedo tener energizados 2 o 4 pares a máximo 600 mA, liberando una potencia en el PSE máximo de 60 watts y necesitando una potencia mínima de 51 en el dispositivo. Y en el 4PPoE voy a ver que voy a tener los 4 pares trenzados energizados a una corriente de 960 mA con una potencia máxima liberada en el PSE de 100 watts y una mínima requerida en el dispositivo de 71 watts. Hacia aquí vemos los diferentes tipos, los diferentes niveles. El primero va hasta 15.4, que vamos a ver tarjetas de ingreso, control de acceso biométrico. Vamos a tener algunos access points, sensores de ocupación. En el tipo 2 hasta 30 watts vamos a tener lectores RFID, telefonía por video IP, cámaras PTZ IP. Vamos a tener sistemas de alarma. En el nivel 3 vamos a tener hasta 60 watts. En el PSE y vamos a tener elementos como control de acceso, puntos de pago post, llamado de enfermería, access point de mayor capacidad, luces LED, cámaras de mayor capacidad, kioscos de información y hasta 100 watts de liberación. En el PSE vamos a ver equipos como computadores de escritorio, televisores, videoconferencias o equipos de videoconferencia, laptops y Wi-Fi de alta potencia. Aquí vemos un poco también lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que son los niveles de la IEEE según lo menciona. Vamos a encontrar igualmente aquí un poco algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que tienen bajos niveles de potencia, otros altos niveles de potencia. Otros necesitan bajo nivel de datos y otros necesitan alto nivel de datos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos bajos datos, baja potencia, encontramos sensores ambientales. Altos datos, baja potencia, cámaras de seguridad o voz por IP. Bajos datos, alta potencia, iluminación LED, sistemas de audio y video, controles de iluminación. Y altos datos, alta potencia, todos los sistemas de Wi-Fi, access point y videoconferencia. Así pues, también podemos ver cuáles son los tipos de categoría que son recomendados. Por acá categoría 5A6, categoría 5A6, para altos datos, alta potencia, categoría 6A, y para baja potencia, altos datos, categoría 6 y categoría 6A. El estándar TSB 184-A nos habla de lo que viene sucediendo en el consumo de energía relacionado a todo lo que tiene que ver con la resistencia en corriente directa del bucle del cable. Nos dice que el calentamiento en el cableado estará relacionado con la resistencia DC local por unidad de longitud. Entonces, ¿qué nos dice acá? A ver, esos son canales que están a 60 grados Celsius,
cada uno de ellos son 100 metros, realmente más que un canal es un link permanente de 100 metros. Todo esto se hace con efectos de prueba de laboratorio. Y que nos dice qué sucede con la resistencia. La resistencia máxima en corriente directa en este loop para categoría 5E es 25, para categoría 6 es 25, 6A es 25 y cae en categoría 8 que es 7.22. Y una condición similar ocurre con la resistencia nominal, que viene cayendo hasta la categoría 8. ¿Esto qué significa? Que a un mayor tamaño de conductor se reduce la resistencia del circuito de corriente directa, mejorando la eficiencia del suministro de energía y minimizando el calentamiento. Encontramos también las recomendaciones que nos da para el cable horizontal. Dice que el cable en general debe ser un conductor sólido para categoría 5E de 24 AWG, de categoría 6 hasta categoría 8 de 23 AWG. En el caso de los patchwork, que es un cable que es multifilar, que es flexible, se necesita o recomienda un cable de 26 AWG. Entonces también vemos lo que viene sucediendo con los diferentes calibres, la resistencia para el cable sólido, 100 metros de cable, y para el cable flexible multifilar de 100 metros. Todo esto es la resistencia a 20 grados Celsius, entonces vemos que a medida que se disminuye el calibre, pues la resistencia se hace mayor. ¿Qué significa esto? Que el calentamiento en un sistema de cableado estructurado está relacionado con la resistencia en corriente directa por la unidad de longitud. Esa es la conclusión de esta tabla. Aquí también vemos algunas de las valores nominales de la pérdida de potencia por metro dependiendo de los diferentes tipos de cable. Entonces aquí vamos a encontrar las diferentes categorías: 5E, 6, 6A, categoría 8. Obviamente nos vamos a ir al caso extremo, que sería una categoría 8 a 1000 miliamperes. Entonces aquí vamos a necesitar 169 miliwatts. Vamos a tener ese tipo de pérdida. ¿Qué significa? Que la resistencia en corriente directa impacta directamente a la eficiencia del canal. Algunos de los factores del cable de par trenzado para PoE, según el calibre del cable, a mayor calibre voy a tener menos calor, lo cual es mejor para poder mitigar el aumento del calor. La longitud del cable: a mayor longitud del cable, mejor se disipa el calor. La clasificación de la temperatura: los cables de una clasificación de temperatura más alta tienen una mejor capacidad para mitigar el aumento de calor. Otros elementos de construcción de cable: los elementos blindados disipan el calor a lo largo del cable y mejoran su capacidad. Con respecto a la eficiencia energética, hay que pensar siempre en la aplicación, ver si necesito datos de alta velocidad, si necesito alta o baja potencia. Tengo que pensar que la WG del cable también va a contribuir al desempeño de la categoría. También tengo que ver que si la aplicación principal es de alta potencia, la categoría de alto rendimiento puede no proporcionar el mejor retorno. Entonces vamos a ver acá algo interesante, y es que tenemos diferentes categorías: categoría 5E, categoría 6, y vamos a ver cómo es la eficiencia energética. Entonces vemos, por ejemplo, en categoría 5E vamos a tener dos tipos de eficiencia: es alta en 22 AWG y quizás un poco más baja en 24 AWG. En categoría 5E en 24 AWG, aquí hay una diferenciación entre categoría 5E Plus y categoría 5E. Realmente solamente nosotros manejamos 5E Plus. Y en categoría 6 en 23 AWG vemos que puede tener una eficiencia inferior que la categoría 5E, aunque tenga mayor capacidad de transmisión de datos, más velocidad, mayor ancho de banda, quizá la eficiencia energética no sea la misma.
no sea tan buena como la de la 5E. De allí la importancia de ver qué categorías nos pueden funcionar de acuerdo a los requerimientos del equipo y de la red. Hablemos de temperatura. Entre más temperatura hay mayor atenuación de datos. Entre mayor atenuación de datos hay mayor pérdida de señal. Entre mayor pérdida de señal hay menos distancia del canal. Entonces aquí aparece algo también que es interesante, que es la elevación de temperatura en un cable de 100 metros o mejor en un canal de 100 metros. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, que la categoría 6 tiene una elevación de temperatura de 13 grados, mientras la 5E está teniendo una elevación de temperatura de 16 grados. Aquí el 5E está en 24 WG y el categoría 6 está en 23 AWG. Y vemos aquí una prueba de laboratorio que hicieron algunos de nuestros colegas de Legrand. Básicamente lo que hicieron fue que pusieron un manojo de cables, pusieron 100 cables de 100 metros, lo dejaron a 100 watts por 5 días y encontraron cosas interesantes, como por ejemplo, en categoría 6, categoría 6A, en ambos utilizaron 23 AWG, el diseño blindado para categoría 6A, el diseño no blindado para categoría 6. Vemos que se ahorró mucho más energía en el canal blindado que en el canal no blindado en 23 AWG, que la temperatura subió más en el canal no blindado. Y vemos acá en categoría 5E igual en un sistema no blindado, pero en AWG 22 hay mucho más ahorro de energía. Vemos que tienen 300 watts de ahorro y una elevación de temperatura de apenas 10 grados Celsius, perdón, Fahrenheit. Entonces, aquí es importante ver esto, cuáles son las recomendaciones, qué nos dice los estándares, porque no por tener una mayor categoría voy a tener mejor desempeño eléctrico. Y con esta diapositiva llegamos al final de la segunda parte. Los invito para que continuemos en la tercera parte de esta capacitación de infraestructura digital POE. Mi nombre es María del Pilar Galeano, soy Business Manager en el grupo Legrand Chile.